¿Qué tal? Hola. Hoy, el día de hoy, les tengo un caso que nos trata de la aplicación de la teoría de colas en una entidad financiera. Esta va a ser una herramienta para que puedan mejorar los procesos de atención al cliente, que lo escribió Freddy Alexander Gómez Jiménez. Es un máster en Ingeniería Administrativa para la Universidad Nacional de Colombia. Em, la caracterización del sistema de servicio. Este fue el punto de partida. Tuvieron que clasificar el comportamiento de los usuarios cuando llegaban a la agencia durante todos los días de la semana y las horas hábiles del día, ¿no? Dependiendo de la tasa que llegaban los clientes. Y para evitar estos datos sesgados, los días que se tuvieron que tomar en cuenta para recolectar estas muestras fueron en base a datos con características de que no hubiera ningún martes después de festivos y ningún día del mes de diciembre, pues los días festivos a la agencia le da una carga más inusual, ¿no? De cuando arriban los clientes a la agencia. Y los días después del mes de diciembre ya, este mes va a requerir hacer ya un estudio paralelo para que se pueda entender cuál es el comportamiento inusual, ¿no? El arribo de los clientes a la agencia. Como les decía, las horas que se tomaron en cuenta para esto fueron los días de lunes a viernes, de 8 a 11 y media, de 2 a 4 y de 5 a 6 y media, ¿no? Por ello, crearon unos intervalos, observando así esta conducta de los clientes que llegan, ¿no? Y por eso tomamos cuatro intervalos, uno, 2, 3 y 4, con las horas específicas. Y con respecto a estos intervalos de tiempo, ya para un día en particular, fueron elegidos a partir de un muestreo piloto y con una información que nos dio el personal de la agencia, ¿no? Según cuál es el flujo de personas y qué ocurre durante el día, ¿no? Y como les dije, acá encontramos los intervalos, el arribo de los clientes a la agencia. Es visible que hay una clara diferencia. Bueno, primero uno, ¿no? Esta tabla 1 nos va a permitir apreciar cuál es el tiempo promedio entre la llegada de los clientes para los diferentes días y horas de la semana. Luego de que se recolecta estas 10 muestras, cogimos una muestra cogieron, ¿no? El eje horizontal nos va a mostrar cuáles son los intervalos de horas que se han elegido y el vertical en los días de la semana. Es visible que encontramos una diferencia entre los respectivos intervalos de hora, ya que hace pensar que las discrepancias que se van a presentar por las horas del día y no por el día de la semana, ¿no? Entonces, por consiguiente, mostramos que la hipótesis que compara los promedios encontrados y los no van a tener que corroborar cuál va a ser la igualdad o la diferencia de esta, ¿no? Y como nos muestra la gráfica 1, también estos datos nos corresponden a la tabla 1, pero ya lo hicimos en gráfico, como lo estamos ilustrando, y no va a haber ningún aparente predominio porque tenemos que las líneas se cruzan entre sí, ¿no? Cada una indica el día de la semana. El arribo de los clientes a agencias. Tenemos 4 pruebas en realidad, como es la prueba de Cruz, que esta prueba nos habla de que es una alternativa no paramétrica del método ANOVA, que nos va a servir para poder contrastar esta hipótesis de que K muestras cuantitativas han sido obtenidas de la misma población, ¿no? El aspecto de las K muestras y ya. Tenemos las hipótesis para contrastar, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Los cálculos y los resultados, ¿no? Todos estos cálculos van a ser necesarios para que se puedan realizar la prueba que se va a soportar en un marco realizado en Excel, ¿no? Y todas las hipótesis y las conclusiones los vamos a tener como acá en la tabla 3, como lo tenemos ilustrado acá en la tabla 3. Las comparaciones múltiples. En esta situación descrita se ha desestimado la hipótesis acerca de que la igualdad de las distribuciones poblacionales va a ser necesaria para que se pueda realizar contrastes después, ¿no? De que se puedan determinar en qué muestras van a existir las diferencias significativas que nos van a provocar el rechazo de esta hipótesis nula, del contraste del Kruskal de esta prueba. Y va a consistir en estos siguientes pasos. Determinamos la cantidad, vamos a calcular el valor, determinamos la cantidad con estas fórmulas, vamos a tener en cuenta el criterio de que va a existir, donde R va a ser el rango medio de la muestra I, es decir, R y entre N, ¿no? Los cálculos realizados y las comparaciones múltiples. Igual que estos cálculos de Kruskal, las diferencias entre los rangos que se van a ejecutar en un marco de Excel van a tener que mostrar unos resultados siguientes, ¿no? Con esta fórmula de acá que hemos tomado en cuenta. Tenemos todos estos resultados en que consiste que las diferencias, vamos a tener esto, y la diferencia de estos dos rangos va a ser mayor o igual a este último valor y que va a inferir en estos rangos y J con diferentes y van a provenir de poblaciones desiguales.
Tenemos la tabla 4, donde nos va a mostrar todos los valores promedios que se han hallado, ¿no? por las horas y día de la semana. Y después vamos a analizar, de analizar esta tabla 4, vamos a tener una regla de decisión, donde vamos a tener una varianza de 21.78, estableciendo dos grupos que se van a observar en la tabla 5. Tenemos dos grupos acá, grupo 1 y grupo 2, que los vamos a comparar. Y entendiendo que ese comportamiento de la llegada de los clientes a la agencia se va a realizar con un estudio ya que proviene de dos poblaciones, como encontramos acá, grupo 1 y grupo 2. En el transcurso de la semana, la agencia va a tener que entender que hay dos comportamientos diferentes y de acuerdo al volumen de llegada de los usuarios a la agencia. Entonces tenemos que entender que es claro el predominio de los intervalos 2 y 3 en el grupo 2, y entre las 10 y las 4 de la tarde va a ser el predominio de los intervalos 1 y 4 en el grupo 1, y entre las 8 y 10 de la mañana y 5 y 7 de la tarde, con los dos grupos vamos a identificar cuáles son los parámetros necesarios para poder tener un modelo de colas, ¿no? Y vamos a tener en cuenta aquí las pruebas de bondad y ajuste, que van a ser unas herramientas estadísticas que nos van a ayudar a cumplir este objetivo. La prueba de bondad y ajuste, como les decía, esta nos tiene una idea de que poder examinar y distribuir los dos grupos que hemos logrado identificar, aportando una reseña que nos va a tener la prueba de la bondad y ajuste para el grupo 1, y en este caso vamos a tomar una prueba de 130 datos, como lo muestra acá la figura 2, ¿no? Les decía que se llevó a cabo una prueba de bondad y ajuste para que podamos tener una distribución exponencial, y consideramos que la primera hipótesis que los datos van a tener se comportan de una forma tiene una distribución exponencial, y la segunda no se comporta de la misma forma. Entonces, la prueba fue realizada con una base de software StatGraphic y se utilizó un nivel de significancia igual a 5, obteniendo un valor P de 0.615961. La prueba de bondad y ajuste para ya la probabilidad del grupo 2. Esta prueba ya se ejecutó lo mismo, que buscamos que la primera hipótesis exponencial de los datos, y vamos a tener que los datos no se distribuyen de manera exponencial, con un nivel de significancia del 5% y teniendo un valor P de C igual a 0.13. Y este es mayor que el 0.05, lo que va a decirnos que la hipótesis de que los datos se van a distribuir de manera exponencial con una media de 1.69 minutos. El tiempo de servicio. Uno de esos objetivos del trabajo ha sido verificar el cumplimiento de los supuestos de las teorías de cola. Para esto fue necesario realizar una prueba que nos va a permitir saber sobre la distribución que se va a presentar en esta variable aleatoria, definiendo el tiempo que va a tardar un promotor, o sea, el que atiende el banco, en atender a un cliente, valga la redundancia. Para tal caso, nosotros observamos que en la agencia 80 lapsos de atención, y se calculó con una media de 9.85 minutos. Y el histograma nos va a representar la muestra de la figura 4. Como el valor de P es de 0.45054 y es mayor que el 0.05, vamos a tener que aceptar esta hipótesis que nos dice que los datos se van a distribuir de manera exponencial con una media de 9.85 minutos. La aplicación del modelo de la teoría de colas. La teoría de colas ya va a tener la nomenclatura y las definiciones, ¿no? Tenemos el caso 1, la fila S y los servidores. Es importante aclarar que tenemos que usar esta nomenclatura, ¿no? Cada una de estas, que esta es la tasa de promedio, el tiempo en que la llegada de los clientes, la tasa promedio del servicio y el tiempo de número de servidores, ¿no? Y para analizar la operación de colas, con el fin de que podamos hacer recomendaciones sobre el diseño del sistema, vamos a tener que usar unas medidas de desempeño para poder tener una línea de espera estable, ¿no? Como lo realizamos acá. A pesar de que se tiene ya la capacidad de determinar el tiempo promedio de que un cliente puede esperar en una fila para un determinado promotor en la barra, tenemos dos preguntas, ¿no? ¿Cuánto le va a costar a la empresa poder disponer un número elevado de promotores, logrando un tiempo muy pequeño o un nulo de espera de los clientes, sacrificando la eficiencia de la agencia? Y la otra pregunta sería, ¿cuánto está dispuesto un cliente a esperar en una fila antes de abandonarla o antes de que cambie su estado de ánimo?
Para ello también tenemos dos formas de poder medirlas. El aplicativo de la teoría de colas, como les decía, esta teoría de colas tiene el propósito de poder facilitar el cálculo de cada uno de los valores de interés que estamos mostrando en la ecuación. Por eso esto se realizó en el Excel, ¿no? Y como les decía, tiene esas dos preguntas y va a tener dos variables de salidas como el W y WK, perdón, que tiene como ese es el promedio en la cola. El modelo del nivel de la aceptación para poder elegir el número óptimo de los promotores. En este modelo de servidores vamos a tener que determinar el valor óptimo del número de los de promotores o servidores y las dos medidas en conflicto que vamos a tener en cuenta como es W, que es el tiempo promedio de espera en el sistema, y X va a ser el porcentaje de tiempo inactivo en los promotores. Y estas dos medidas van a tener aceptaciones del cliente y vamos a tomarla como alfa y beta. Y luego vamos a tener que expresarlo matemáticamente como lo vemos acá con estas fórmulas. Ya después de realizar todo esto, ya en las tablas tenemos ya unos resultados, ¿no? Tenemos la tabla 6 y la tabla 7. La tabla 6 ya nos indica que para que W se mantenga, tenemos que estar debajo de los 30 minutos y la agencia debe tener 3 promotores. Y el promedio de estos empleados ociosos es de 12.67% del tiempo y por lo tanto el número óptimo de promotores para el grupo 1 va a ser de 3. Y lo mismo sucede con la tabla 7, ¿no? Que necesita un mínimo de 7 promotores para que se pueda lograr el valor óptimo para W. Y con relación al porcentaje del personal ocioso tenemos un promedio de 16.737% y va a sobrepasar ya el valor estimado que tenía la agencia, que es de un 15%, ¿no? Como les decía, tiene un número óptimo para que pueda realizar bien la agencia sus actividades, va a ser de 7 promotores. Ya teniendo en cuenta todos estos supuestos que los promotores no realizan actividades diferentes o la atención de los servidores, o sea, vamos a tener en cuenta que estos supuestos de que los promotores no van a realizar actividades diferentes a la atención de que los van a servir como lo que realiza un servidor, ¿no? Pues va a dar ahorros y créditos y entonces todo esto va a realizarse mientras la agencia se encuentra abierta. Eso es todo, gracias.